Buenas cabros, ¿cómo están? Hoy les traigo algo que he tratado de hacer hace muchísimo tiempo, que es el tema de los icebergs. Yo soy muy fanático de esta weá y he hecho caleta de icebergs, y ninguno me salió bien, hasta este. Creo que me salió bien, eso espero. Así que hoy les traigo el iceberg de las películas de Spider. Raimi quería seguir continuando con la saga con Spider-Man 4, pero por el problema que hubo con Venom en la 3, desacuerdos con Sony por no dejarle hacer su trabajo tranquilo, terminó abandonando el proyecto y cancelando la cuarta entrega. En todas las películas de Spider-Man siempre salen videojuegos que en lo particular son creados para hacer promoción a la película, pero voy a ser sincero, Julio, muchas veces los juegos son tan malos que llega incluso a decirte de que no la veas, a excepción de la de Amazing Spider-Man 2. Por el nombre de El Multiverso, se rumorea que Tobey pudiera aparecer y además de que en esta película participa Sam Raimi, el creador de la trilogía de Tobey. Al final no salió. En No Way Home se especulaba mucho sobre que aparecerían los tres Spider-Mans, ya que aparecieron sus enemigos anteriores, ¿por qué no ellos? Al final sí aparecieron. Cuando ya la preventa de No Way Home estaba disponible, los servidores colapsaron y muchos tuvieron que ir a comprarla al cine, y hubo caleta de peleas por una entrada. Cuando se está pensando en un nombre para el Doctor Octopus, mencionan Doctor Extraño, y dicen que ya hay alguien con ese nombre, haciendo referencia al Doctor Strange. Imagínate que desde niño eras súper fan de Spider-Man y de repente te llama para ser Spider-Man y te rompen el corazón cuando descubres que el guión que te dieron para ser Spider-Man no era como lo pensabas. Pues esto es en resumen lo que pasó con Andrew y Sony. Andrew era tan fan del Hombre Araña que quería hacer cambios a la historia porque no se sentía cómodo. Sentía que estaban haciendo esta weá por pura plata y no le importaban si la historia quedaba como el hoyo. Y al final toda esta pelea y por la crítica de Amazing Spider-Man 2 se terminó cancelando la tercera entrega. Entre uno de los planes de esta tercera entrega se pensaba poner a los 6 siniestros por lo presentado al final de la segunda película, pero se canceló por lo antes mencionado. Bruce hace diferentes cameos en la saga de Sam Raimi, y más tarde se sabría que este por artes conceptuales iba a ser Misterio en Spider-Man 4, por lo que sus cameos al parecer serían mucho más que solo eso. Stan Lee en varias de las películas de Spider-Man aparece como diferentes cameos, a excepción de Far From Home y No Way Home porque ya había fallecido. Acá me refiero a las versiones .1 de Spider-Man 2 y 3 que contienen escenas eliminadas de las películas que no estuvieron en el resultado final por considerarse muy violentas. Es un meme de Spider-Man 2 en donde Peter dice Pizza Time cuando va a entregar las pizzas y el meme se hizo muy viral. Emma Stone es la que actúa como Gwen en la saga de Andrew Garfield. Estos dos comenzaron una relación en la vida real durante las grabaciones de la saga. Últimamente se hizo un meme muy viral en donde Tom Holland dice fotosíntesis y un compañero de él atrás suyo fue disparado por el mar. Esta escena es de un video grabado por Tom Holland en el set de la película Far From Home, donde comenta cosas y aparece esta escena y luego alguien la modificó quedando como el resultado de este meme. Hay un cameo muy interesante en No Way Home y es que cuando Peter y los demás están en busca de un abogado, viene uno para ayudarlos que es nada más y nada menos que Daredevil. En un tráiler de la primera película de Spider-Man salen las torres estas. Esto fue censurado por el atentado del Chúpalo entonces de septiembre. Igualmente quedó una escena de Spider-Man donde se reflejan estas torres.
Este fue el mismísimo conchetumare que se le ocurrió la brillante idea de poner a Venom en Spider-Man 3. Y ya sabemos la wea que pasó. Y por si recuerden a este weón porque pronto lo veremos más adelante. En la época donde Tom Holland todavía no estaba, hubo guerra por saber quién es el mejor Spider-Man. Orgánica o lanzarredes, la perra o Gwen, el peor amigo o el peor amigo, etc. Hubo un diseño para la primera película que fue creado por Alex Ross, que era un Spider-Man rojo y negro. Salió en un teaser de la película en un segundo exacto. Al final este diseño se terminó usando para diferentes Spider-Mans como Tom Holland. Hubo una trilogía mucho antes a la de Tobey Maguire llamada The Amazing Spider-Man, no a la de Andrew Garfield, otra más antigua que fue protagonizada por el actor Nicholas Hammond, como Peter Parker. El fandom de Spider-Man se volvió demasiado tóxico, ya lo vimos con la wea de la preventa, también es tóxico al opinar quién es mejor Spider-Man, como lo vimos antes, entre un etc. En Twitter, Sony confirmó que sacaría en septiembre una versión extendida de la película No Way Home, que llevará de nombre Spider-Man No Way Home The More Fun Stuff Version, nombre culiao largo, con escenas que no habían llegado al producto final. Esto se dará en los cines de Estados Unidos y Canadá. Hugh Jackman dijo que tenía previsto hacer un cameo en la primera película de Sam Raimi, como alguien caminando por las calles, pero no se pudo porque no encontraron el traje y nunca se hizo este cambio. En una escena de la película se puede apreciar un póster de Spider-Man 3. Tobey era planeado para aparecer en la primera película de Spider-Verse como el mentor. Al final no pasó, pero hubieron hartas referencias a él. En 2019 hubo un conflicto entre Sony y Disney, ya que Disney quería más y Sony no quería eso, y quedó la mea caga. Pero luego decidieron que Sony se quedaría con el 75% de las ganancias y Disney con el 25% más la que generaba la mercancía. Muchos pensaron que Venom murió en Spider-Man 3, pero por las pruebas que nos dan no lo parece, ya que lo que pasó con Venom y Eddie al final de Spider-Man 3 fue una implosión más que una explosión. Si hubiera sido una explosión, hubiera sangre y pedazos del cuerpo de Eddie. Otra prueba es que el Dr. Connors tiene una muestra en su laboratorio, así que Venom todavía está vivo. Michael Jackson, al parecer, era muy fanático de Spider-Man, que su sueño era poder interpretar a él en alguna de sus películas, incluso llegando a comprar Marvel en los 90, cuando estaba en bancarrota, pero al final nunca pudo serlo. Se planeaba que en Spider-Man 2 el Dr. Octopus fuera de la misma edad de Peter, y que se enamorara de Mary Jane, así haciendo con Peter un triángulo amoroso. El director de Venom 2018, Ruben Fleischer, dijo que en un borrador de la película estaba Spider-Man, pero decidieron desecharlo por los derechos. En un tráiler de la primera película se muestra cómo Peter usaba lanzarredes. Esto al final se terminó descartando por las telarañas que salen de sus venas. Hubo una escena eliminada donde sí pareció en el tráiler que era Peter combatiendo con miembros de la mafia de Silvio Manfredi. Tobey estaba a punto de ser reemplazado por dolores de la espalda durante las grabaciones de Spider-Man 2, así que lo iban a reemplazar por Jake Gyllenhaal. Al final esto no pasó, pero más tarde Jake sería considerado para ser Misterio en Far From Home. La tan mítica escena del tren de Spider-Man 2 fue totalmente improvisada, ya que en la filmación de la película Tobey vio un tren y saltó hacia él y gritó: "Raimi, graba esto". Y así se creó la escena del tren y a Raimi le gustó tanto que la dejó en el corte final. El día de estreno de la película, Andrew y Tobey fueron a verla juntos a escondidas con máscara y todo, para que nadie se diera cuenta de que eran ellos, y pudieron presenciar la emoción de los fanáticos al verlos a ellos en la pantalla grande de nuevo.
Muchos criticaron el primer traje de la primera película por sus colores y los lentes amarillos, así que Marvel, para remediar esto, hizo un cómic precuela de la segunda película, donde nos muestra cómo Peter, combatiendo con malos, se le destroza el traje. Gwen le sugiere el cambio y en el videojuego nos muestra que Gwen fue quien le hizo el nuevo traje que vemos en The Amazing Spider-Man 2. Este es una película hecha por fans para fans, dirigida por Gavin J. Konop, el cual se estrenará en unos meses más, se supone. Esta trata de que después de la trágica muerte de su ex, la cual él intentó salvarla pero no pudo, Peter se cuestiona si este alter ego que le trae la maldición que cualquiera que esté cerca de él muera, debería ser enterrada para siempre. En el episodio 9 de la segunda temporada del anime Komi-san, Komi va con sus amigas a un parque de diversiones que sería el de Universal versión Japón, y en este van a la sección llamada Spider-san, que ya saben a qué se refiere, y aquí es donde hace su pequeño cameo Spider-Man, pero es el de Tobey Maguire por las líneas blancas. Hubo un traje que se iba a usar en Civil War que era muy parecido al de Homecoming y más apegado al diseño clásico del personaje, pero se descartó y se decidió usar un traje hecho por computadora. Hubo bastante gente que se quejó del Duende Verde, que no era el mismo que el de los cómics, pero antes se tenía considerado otra máscara más enfocada en los cómics. Era una máscara de látex con unos motores minúsculos que permitían a Willem Dafoe expresarse mejor. Al final fue rechazada por ser muy aterradora. Se revelaron artes conceptuales de la película Spider-Man 2, donde uno de ellos se puede ver a Black Cat. Esta tendría el papel de un interés romántico para Peter. También en uno de estos artes se puede ver al Lagarto, quien sería el profesor de Peter, pero todo esto se terminó descartando porque Sam Raimi quería concentrarse más en la historia del Doctor Octopus. En una escena de la película Iron Man 2, se puede ver a un niño con el casco de Iron Man simulando ser él y querer atacar a un Hammer droide. Este en defensa quiere atacar al niño, pero llega Iron Man para detenerlo. Muchos teorizaron de que este era Peter y al final Tom Holland terminó confirmándolo. Hay muchas similitudes en la serie Espectacular Spider-Man con la saga de Sam Raimi por las escenas, y por esto también se teoriza que esta serie usó contenido eliminado de esta saga como de la posible Spider-Man 4. El 13 de febrero del 2001 han sido robados 4 trajes para la primera película de Sam Raimi. Sony dijo que el que supiera el paradero de los trajes les daría $25,000. Al final pasó el tiempo, 18 meses exactamente, y los trajes los tenían Jeffrey Glenn y Robert Hughes, quienes la habían robado para venderlos en diferentes páginas web a precios demasiado altos. También se hizo una referencia a este hecho en la segunda película cuando el vagabundo le dice a Jonah que obtendría más plata en eBay. En los cómics de Ultimate Spider-Man, exactamente del 54 al 59, Peter va a Hollywood y descubre que Sam Raimi está haciendo una película sobre él con la participación de Tobey. Esta película contaría con el Doctor Octopus, que al final sería el real queriendo matar a todos los presentes, pero Spider-Man real lo salva y toda su pelea fue grabada y fue considerada para la película. Se tenía planeado que Mary Jane estuviera en la película como la vecina de Peter, incluso hay escenas donde sale ella, pero al final se descartó. Anteriormente mencioné los videojuegos de Spider-Man, pues no hace mucho se filtró un prototipo de lo que vendría a ser el videojuego de Spider-Man 4 para la consola Wii, que lleva las mecánicas de columpiamiento por la ciudad y también nos revelan cosas como el buitre. Cuando Mary Jane se está escapando de su boda y va a la casa de Peter, se puede ver por unos segundos a un señor al lado de la fuente que sería Punisher. Mucho se ha hablado en qué universo se encuentra Morbius, aunque se sabe que se encuentra en el universo de Venom del 2018, así que el universo de Tobey no puede ser ya que ya hay un Venom. Al final se dice que este puede estar en el universo de Andrew porque en una escena eliminada de Morbius se muestra la torre Oscorp.
Cuando se está pensando en cómo hacer a Venom para la tercera entrega, se optó por la opción de un animatrónico más apegado a los cómics, pero al final se terminó descartando, quedando rastro de él en un tráiler por un breve momento. En el tráiler del videojuego Sonic the Hedgehog del año 2006 salió una música muy peculiar y muchos notaron que se parecía mucho al tema principal de Spider-Man al comienzo de sus películas. Muchos se preguntan dónde está el tío Ben en la versión de Tom Holland. El tío Ben es una gran motivación en la vida de Spider-Man, así que ¿por qué no está en esta versión? Al final su lugar como motivación fue su tía May en Spider-Man No Way Home, pero aún así hay pequeños guiños de que el tío Ben sí existe o existió dentro de este universo. Él es un youtuber con 3.7 millones de suscriptores. Es bastante conocido y criticado por acosar actores de las películas de los Vengadores, en especial a Spider-Man. Hasta incluso hay un meme donde Tom Holland puso una orden de alejamiento a Andrés Navi. En la segunda película de Doctor Strange, él menciona que tuvo un reciente conflicto con Spider-Man, lo cual es raro, ya que él hizo un hechizo de que todos lo olviden, pero la verdad es que este hechizo sí funcionó, pero dijo que todos olvidemos a Peter Parker, no a Spider-Man, así que todos recuerdan a Spider-Man pero como si nunca se hubiera sacado la máscara. Esta es la actriz que interpretó a Mary Jane en la saga de Sam Raimi. Ella se quejó de que no le daban el mismo sueldo que a Tobey Maguire, lo cual es algo tonto quejarse porque está comparando el sueldo del protagonista con un personaje secundario. El señor que siempre le pide sobre la renta a Peter se tenía planeado que en Spider-Man 4 este fuera Kraven el cazador. Una pista de esto es su frase de "Tengo los oídos de un gato y los ojos de un roedor". En la escena de No Way Home donde Peter está curando a los villanos, en el guión original el Duende Verde debía solo irse del departamento, pero de la nada al grabar esa escena, el Duende Verde se agarró a combos con Peter. Al director le gustó mucho esta escena que decidió ponerlo en el corte final. Un grande Willem Dafoe. Desarrolló otro Spider-Man sin que se lo dijeran. La cuenta oficial de Marvel publicó una imagen que era un 4 con formas de telaraña. Esto hizo pensar a muchísimos que se trataría de Spider-Man 4, pero al final era una cuenta regresiva para un cómic. Antes de que saliera Spider-Man 3, hubo una copia china de la película, pero al final se descubrió de que esta copia no llevaba la tercera película, sino que tenía la segunda. Uno de los hobbies favoritos de Tobey Maguire es el póker, y respecto a esto, Tobey fue acusado de estar en una estafa piramidal de partidas de póker, que apostaban dinero robado. Se decía que Tobey no sabía que el dinero fue robado, aunque esto se puede desmentir fácilmente porque estas partidas eran de por sí ilegales, y Tobey lo sabía muy bien. En los 80s, Marvel Comics llamó a Tim Burton, el cual presentó una idea para una película de Spider-Man, que trataría de una película de terror con un monstruo araña en vez del hombre araña. Al final, Marvel Comics lo rechazó. Se tenía planeado que Gwen Stacy sería la damisela en apuros en Spider-Man 3, como venganza de Eddie por haber rompido con ella y quedarse con Peter. Esto al final no se hizo y se optó por nuevamente poner a Mary Jane. En uno de los trailers de The Amazing Spider-Man 2, se puede ver por unos instantes una masa negra, lo cual llevó a muchos a pensar que se trataría de Venom. Al final, esta escena en la película no salió y se descartó algún rastro de Venom en esta película. En 1999, al famoso director David Fincher se le ofreció dirigir la película de Spider-Man. Este tenía planeado que la película fuera inspirada en el cómic La noche que murió Gwen Stacy. Él quería hacer que el origen de Spider-Man fuera corto, como de apertura para ir directo al grano.
Al final Sony decidió rechazar la idea. James Franco dijo que no quedó muy bien con su interpretación de Harry y no le gustaría estar en una cuarta película de esa misma trilogía. Se tenía planeado que James Franco fuera Spider-Man, pero al final los productores decidieron darle el papel del amigo y a Toby darle el papel de Spider-Man. Cuando Peter va a ver a Mary Jane en un puente en Spider-Man 3, se puede ver por unos segundos abajo del puente un movimiento extraño que muchos dicen que se trata de un fantasma, y otros dicen que puede ser otra cosa como un ave que no es enfocado bien. En los años 90, James Cameron estaba escribiendo un borrador para una película de Spider-Man. Este tenía planeado un Spider-Man que contara su pasado, por una voz de fondo. También tenía planeado a un Spider-Man mucho más violento en las escenas de acción. Este borrador fue reducido en un guión que fue presentado a Carol Pictures para comprar los derechos del personaje. Al final no pasó nada y James Cameron compró Carol Pictures para él mismo conseguir los derechos. Al final todo salió mal y Carol Pictures quebró. Y James Cameron ya se le había olvidado lo de Spider-Man y estaba concentrado más en su próxima película, Titanic. Esta fue una película turca de 1973 que es demasiado extraña, ya que en esta película Spider-Man es todo un malvado, trafica antigüedades, falsifica dinero y un experto en huir. Pero otra wea más rara es que quien terminan siendo los héroes y quien vencen a Spider-Man son el Capitán América y el Santo Culiao. Qué crossover más épico. Se trata de siglas para pruebas de CGI donde los editores estaban experimentando los modelos de Duende Verde y Spider-Man. Lo más chistoso es que hay uno bailando que ni puta idea por qué querían experimentar con baile. Tal vez era para prepararse para Peter Edgy. Esta fue una película de los 90 creada para fans por Dan Poole, inspirada en el cómic La noche en que murió Gwen Stacy. Esta comenzaría con Spider-Man deteniendo un coche y luego yendo a su cita con Gwen, y luego aparece el Duende Verde y que a la mea caga. Al inicio de Homecoming, nos dan una escena en donde Spider-Man está en un callejón listo para ponerse el traje, y nos muestra que este se puede autoajustar solo. Esto pensó a muchos que el traje está basado en Evangelion, ya que sucede lo mismo con los trajes. Se dice que Sam Raimi a la hora de grabar golpeaba a su equipo. Esto se deduce por algunas grabaciones del set. Al final esto no fue así y todas esas grabaciones mostraban que el ambiente era amistoso, como de hueveo. Este actor en el año 2018 ha tenido múltiples demandas por acosos sexuales. Este le pediría a mujeres servicios para relaciones sexuales a cambio de conseguirles algún papel en alguna película. Al final, James Franco tuvo que pagar 2.2 millones de dólares para poder solucionar todos los problemas con las mujeres. Existió una película creada por fans inspirada en el cómic The Amazing Spider-Man número 15, que se trataba de una batalla entre Spider-Man vs. Kraven el Cazador. En 1972, Bruce Cardoso le explicó el proyecto a Stan Lee, el cual lo aceptó, pero que no haya nada comercial, que solo sea una exhibición. Al final, la última vez que se transmitió esta película fue en 2005 en la convención de cómic y ciencia ficción en Los Ángeles. Al final, en 2012 se retiró de internet porque Bruce no quería dejarlo ahí y hasta el día de hoy está perdida. En 1985, cuando los derechos de Spider-Man fueron para Canon Films, Toby Hooper estaba pensando en hacer una película de Spider-Man que, al igual que Tim Burton, fuera de terror, y con un parecido a La Mosca, en donde a Peter le iba a caer una hueá de radiación, así mutando en una bestia arácnida de 8 patas, y quien creó esa radiación fue el Dr. Sork. Peter iba a ser aliados con las mutaciones del Doctor, pero en vez de eso se pone a luchar con las mutaciones. Al final, por el presupuesto y por intentar cambiar el guión, se terminó cancelando.
Como muchos saben, incluir a Venom en Spider-Man 3 no se tenía planeado, ya que solo se planeaba de villanos a Harry y al Hombre de Arena, pero al final sí iba a estar Venom, pero en el final de la película. Básicamente cuando acabara la película nos darían una escena en donde un simbionte se apodera de Eddie, que no era conocido en la historia aún, y después nos darían un acercamiento a la cámara de Venom y así dejándonos con intrigas para la 4. En una escena eliminada de The Amazing Spider-Man 2, sale el padre de Peter, Richard Parker, diciendo que está vivo, haciendo que Peter se vuelva loco porque no puede creerlo. Luego se sientan en un banco donde el padre de Peter le da el consejo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora que lo pienso, igual algo bueno de que no haya salido la tercera entrega es que no veamos a morir a Richard, ya que todos los que dicen esa palabra mueren. En una escena post-crédito de la película de Iron Man, que quedó como escena eliminada, se puede ver a Nick Fury hablando por lo que parece ser con Spider-Man, quien le estaba hablando sobre la iniciativa Vengadores, para que se uniera. Al final esta escena se cortó porque los tratos con Sony y Marvel eran muy complicados, por lo que no vimos a Tobey en el UCM, aunque más tarde en No Way Home lo veríamos. El hechizo que hace el Doctor Strange al final de No Way Home no es muy eficaz, ya que puede hacer que la gente olvide a Peter, pero ¿qué hay de todos los videos, las transmisiones en vivo, las denuncias, las fotos, etcétera? Básicamente ahora es imposible olvidar a Peter, o a menos de que hayan ignorado ese agujero argumental y también hayan hecho que las personas olviden los videos, qué sé yo. En una entrevista a Tom Holland le preguntaron qué le gustaría ver en la nueva película de Spider-Man, y él dijo que quería que hubiera una escena sexual donde MJ y Peter tuvieran sexo, pero al final esto terminó siendo una broma. En el final original de la tercera película de Raimi, se tenía planeado que Peter al sacar a Eddie del simbionte ya no se viera el cuerpo de Eddie con vida y solo se vieran esqueletos, lo que nos da a entender que todo el rato en donde Eddie estuvo con el simbionte, este mismo lo estaba consumiendo a él poco a poco. Más tarde también se tenía planeado una pelea entre Peter versus el simbionte, ya separado de Brock, en donde el simbionte quería apoderarse de Peter. En el guión y su versión cómic nos demuestran que había otro final para la cinta. Este se trataba en el que después de decir su discurso Peter, salga una parte donde en el Daily Bugle Robbie Robertson estaría convenciendo a Jonas para llamar a Spider-Man héroe. Luego entra un secretario que preguntaría, ¿por qué hay ropa de Parker en su oficina? Haciendo referencia a la escena donde el Duende Verde atacó al Daily Bugle. Luego Jonas dice, ¿por qué no tengo empleados que dicen sí a todo? Diciendo que no quiere llamar a Spider-Man héroe. Luego aparece Spider-Man diciendo que la vida de un héroe es difícil y él es Spider-Man. Cuando Flash va a cobrar venganza por lo que Peter le hizo en Spider-Man, él termina KO por Peter y termina manchado con comida. Esto antes no iba a pasar. Lo que íbamos a ver era que en vez de pegarle en el estómago, este le pegaría en la mandíbula y disparándolo a los casilleros. Flash luego de ese golpe ve su cara y está repleta de sangre, por lo que los compañeros gritan de miedo y Peter al darse cuenta de lo que hizo sale huyendo. Cuando la tía May está preparándose para la mudanza y llega Peter en Spider-Man 2, ella dice que las revistas que él tenía las vendió. Luego Peter se pone a pensar, pero luego la tía May cambia de tema. Por si no lo notaste, esas revistas son las que Peter dibujó su traje, y por lo que la tía May pudo haberlos visto. Cuando Peter va a un doctor por sus crisis, este le recomienda que su amigo no quiere ser Spider-Man y que tal vez quiere dejar de serlo. Y luego de esa cita con el doctor, Spider-Man desaparece. Creo que tampoco el doctor es tan ahueonado para no darse cuenta, además de que Peter andaba a cada rato cambiando de quién era el sueño de Spider-Man. ¿Te acuerdas cuando mencioné que Parker dejó su ropa en la oficina? Pues en esa misma escena eliminada, esa ropa fue recibida por Robbie, el cual con esto da indicios de que descubrió que Parker es Spider-Man, porque desapareció justo cuando apareció Spider-Man.
y más encima dejó su ropa. Y otra prueba que confirma que él lo sabe es en Spider-Man 2, cuando le dice a Peter que el Hombre Araña estuvo ahí, y luego la mirada que le hace a Peter indica que ya lo sabe. En la novelización de la primera película, se nos cuenta que Mary Jane fue abusada por su padre, el cual él la obligaba a salir con alguien que a ella no le gustaba, en este caso es Flash, que él tiene mucho dinero y entre muchas cosas, además de que él fue quien invitó a Flash a que saliera con su hija, en su nuevo auto. O sea que tal vez si el padre no hubiera hecho eso, Peter no tuviera que conseguir un auto y el tío Ben no hubiera muerto. El responsable de tener más inmigrantes que ciudadanos acá en Chile declaró que Spider-Man es una mala influencia e incita a la violencia solo porque vio Spider-Man 3 en un fin de semana con su esposa y notó muchos fallecimientos. Se puso a pensar en cuántas horas de este tipo de muertes y violencia veía los jóvenes de su país y por eso declaró esto. Ahueonado tenía que ser. Existe un boceto de lo que pudo haber sido la pelea final de Spider-Man 4, entre Spider-Man y el buitre. El director de este boceto es Sam Raimi, storyboard Jeff Manderson, animación David Duncan. Esta pelea ocurre arriba de la ciudad donde el buitre empezaría a atacar a Spider-Man, en el aire, y luego dejándolo adolorido arriba de un edificio, donde le clava su cuchilla en el hombro dejando lleno de sangre la escena. Luego descubrió su identidad y aún así lo siguió doloriendo, pero Spider-Man con sus últimas fuerzas le rompe la espalda y lo manda a la concha de tu madre al mar. Y Spider-Man queda ahí sin nada que hacer. ¿Se acuerdan cuando les mencioné a Avi Arad hace como media hora? Pues espero que lo hayan recordado, porque lo que les contaré es respecto a él. Avi Arad es el que se le ocurrió poner a Venom, así que es un pensador de ideas para las películas. ¿Pero de verdad crees que es lo único que puede hacer? No. La verdad es que Avi Arad puede, además de dar ideas, aceptar ideas, puede ver el material eliminado que está oculto, también los artes conceptuales, básicamente lo sabe todo. Pero esto no termina acá. Ya que mencionamos material perdido, hablemos de las grabaciones perdidas, porque hay grabaciones que se descartaron. En estas pudo pasar de todo, pero específicamente tragedias. La única tragedia que se tiene registrada es sobre un señor que estaba decorando para la película de Spider-Man y se le cayó una grúa encima. En serio, ¿de verdad esa es la única muerte que hay? ¿O es que nos dirás que solo tenían a un solo trabajador decorando un edificio? Se especula que en esa caída de la grúa hubo más gente fallecida. También que hubo una doble muerte de Spider-Mans que audicionaban para el papel. Esto Avi Arad tiene todo el acceso y posiblemente como tiene todo el acceso a todo esto, él está ocultando todo esto para no salir perjudicado, él ni la imagen de la película. Debo admitir que esto lo encontraba imposible. Ser creador de Iceberg es un sueño que tengo hace mucho tiempo. No puedo creer que acabo de completar un iceberg, weón. Es como algo muy bonito y algo turbio al encontrar estos datos. Pero bueno, espero que les haya gustado este iceberg. Otra cosa que admitiré es que la verdad saqué muchos datos de otros icebergs de Spider-Man para hacer el mío, aunque también investigué algunos datos por mi cuenta, pero igual esos datos de otros icebergs me facilitaron un poco, así que les dejaré en la descripción los icebergs de los que saqué algunos datos. Y eso es todo, cabros, espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like, porfa, no sean maricones, y eso, chao. Sufres para tener sexo. ¿Qué carajo? Duende verde. Norman, no. Cállate, cariño. Sexo, carajo.